Hola, ¿qué tal amigos? Estas son las noticias de Mundo X. Recuerda darle a me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido. Comenzamos. Sujeto asesina a un hombre en medio de una discusión y fue perseguido y ultimado por ciudadanos en Atillo. En la madrugada del sábado, frente al negocio La Cuerda, en las parcelas Carrizales de Atillo, 2 hombres fueron asesinados en un violento suceso que comenzó con una disputa y terminó con un presunto acto de justicia por mano propia. El incidente se desató cuando Michael Yamil Rosado, a quien todos conocían como Ñengo, de 22 años, le disparó fatalmente a Luis Ángel Orriola Arroyo, de 33 años, durante una discusión. Orriola Arroyo, quien era obrero de construcción y residente del sector Bajura, en barrio Membrillo de Camuy, habría llegado al lugar junto con su hermano. La disputa con Rosado, quien vivía en el sector Piedragorda de Camuy, escaló rápidamente hasta que Rosado sacó un arma y abrió fuego, acabando con la vida de Orriola Arroyo. Tras el asesinato, Ñengo intentó huir corriendo, pero fue perseguido por varios individuos que aparentemente buscaban venganza por la muerte de Orriola. Lo alcanzaron y lo ejecutaron a tiros en el acto. Se supo que Rosado tenía antecedentes por diversos delitos, incluyendo violencia de género, obstrucción a la justicia e infracciones a la ley de armas. A la escena llegaron el agente Óscar Umaña Pérez, el sargento José Santiago Pérez de la División de Homicidios y el inspector Carlos Vélez, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el 6C de Arecibo, para iniciar la investigación. El fiscal José Acevedo también se unió a la pesquisa. Bueno, títeres, ya se les está acabando el can. Eso de matar personas por discusión en los bares, miren cómo se están tornando las cosas. La gente está tomando justicia por su propia cuenta. Así que se les acabó el abuso. Se sigue investigando el caso. Doble asesinato en Jayuya. Investigan el móvil del crimen. En horas de la madrugada del viernes, un doble asesinato estremeció la calle Libertad del municipio de Jayuya. Las autoridades fueron notificadas a través del sistema de emergencias 911 sobre el incidente, que tuvo lugar en una residencia del sector. El agente Ángel Reyes Figueroa, asignado al distrito policial de Jayuya, fue uno de los primeros en llegar a la escena. En el lugar encontró los cuerpos sin vida de 2 hombres, uno en la parte exterior de la casa y otro adentro de la casa, ambos con evidentes signos de violencia. Los fallecidos fueron identificados como José Santiago Plaza, de 45 años y quien vivía en la residencia y tenía antecedentes penales, y Felipe Más, de 62. Las familias de las víctimas confirmaron sus identidades. El caso está siendo investigado por el agente Webster Martínez de la División de Homicidios del 6C de Utuado, bajo la supervisión del sargento Alberto Torres, y el fiscal Iván Torres también está involucrado en el proceso, mientras se siguen las pistas para esclarecer el motivo del crimen. Este trágico suceso ha causado gran consternación entre los residentes de Jayuya. Se sigue investigando el caso. Llevarán a juicio a 11 acusados por la masacre en el residencial Quintana. La jueza Joy Lynn Lao Meléndez determinó causa para juicio contra 11 integrantes de la organización criminal Las FARC, señalados como los responsables de la masacre ocurrida el 29 de julio del año 2022 en el residencial Juan Cordero Dávila, conocido como Quintana. El proceso judicial se llevará a cabo el 18 de octubre de este año, mientras que la lectura formal de las acusaciones está pautada para el 23 de septiembre de este año. Entre los acusados se encuentran Moisés Serrano de Jesús, alias Bebote, Pedro Juan Santiago Rodríguez, alias Cuate, y otros 8 individuos quienes enfrentarán cargos por asesinato en primer grado, conspiración, posesión y uso ilegal de armas automáticas, entre otros delitos. Los hechos ocurrieron cuando los imputados interrumpieron en el área de la cancha de residencial y dispararon contra miembros de otra organización rival que controlaba el narcotráfico en la zona.
El saldo de la masacre fue la muerte de 3 personas vinculadas a la organización criminal, incluyendo a Derek Miguel Ortega Gandía, líder del grupo en ese momento, y un cuarto joven de nombre Diego Alejandro Morales, quien no estaba relacionado con el conflicto y se encontraba en el lugar por casualidad. Entre los imputados también figura Juan de la Cruz Natera, alias Magú, considerado uno de los cabecillas de la FARC, quien ya había sido arrestado y estaba bajo libertad condicional por cargos federales cuando ocurrieron los hechos. Originalmente la Fiscalía había presentado cargos contra 12 individuos, pero uno de ellos, Gabriel Abner Pereira, alias El Favorito, falleció durante el proceso. La Fiscalía presentó 7 testigos en la vista preliminar, la cual comenzó en mayo de este año, con la participación de los fiscales Adriana Albors, Iván Rivera Labrador, Gracielis Vega y Jennifer Reyes. Según la investigación realizada por el agente Carlos Colón López y el sargento Arnaldo Ruiz de la División de Homicidios del Negociado de la Policía, se presume que los acusados buscaban eliminar a los rivales que controlaban el narcotráfico en esa área para ellos controlar el caserío. Y lamentablemente todos se quedaron sin caserío, sin droga y sin libertad y sin vida. Es una pena. 3 de los acusados, Jairo Sánchez Medina, Anderson Beir Melo y Albert Valdés, permanecen prófugos y los están buscando. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a brindar información sobre su paradero a través del número confidencial 787-343-2020. Mientras más duren en la calle, más se agrava su situación. Se sigue investigando el caso. Presentan cargos por escalamiento contra 2 individuos en Aguadilla. En la tarde de ayer, las autoridades locales, en conjunto con la Fiscalía y el Cuerpo de Investigaciones Criminales, el 6 de Aguadilla, radicaron cargos por escalamiento contra Luis Vázquez Hernández y Cecil Martínez. Ambos enfrentan acusaciones por haber ingresado ilícitamente a una residencia en el municipio de Moca el pasado 31 de agosto. Según el informe policial, los acusados lograron acceder a la casa de Aldín Hernández López, ubicado en la calle Barbosa, de donde sustrajeron varias pertenencias, entre ellas prendas de oro, perfumes, artículos personales, videojuegos y herramientas y cigarrillos. El valor total de los objetos robados asciende a $5,764. El fiscal Roberto Huertas presentó el caso ante el juez Juan Guzmán, quien encontró causa probable y le impuso una fianza conjunta de $40,000. Al no poder pagar la fianza, ambos fueron ingresados a la institución penal de Ponce, donde permanecerán hasta la próxima comparecencia ante el tribunal. La investigación estuvo a cargo del agente Yancel Zambrana González, bajo la supervisión de la sargento Evelyn Vargas Barreto, y dirigida por el teniente Orlando Adames Cardona, responsable de las divisiones de robo, extorsión, delitos contra la propiedad, agresiones y personas desaparecidas. Se sigue investigando el caso. Mujer de Carolina es arrestada por incumplir una orden de protección contra un sacerdote. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes están adscritos a la División de Arrestos Especiales de Carolina, ejecutaron una orden de arresto contra Yadira Arciones Sánchez Álvarez, de 44 años, por presunto incumplimiento de una orden de protección bajo la ley contra el acecho en Puerto Rico. La orden fue emitida tras varias denuncias realizadas por un sacerdote, quien alegó que Sánchez lo había acosado en repetidas ocasiones. De acuerdo con el informe policial, el 19 de julio de este año, el sacerdote denunció que Sánchez Álvarez tenía una orden de protección vigente en su contra y lo había acosado mediante correos electrónicos, y también había intentado ingresar sin autorización a la parroquia Santo Cristo de los Milagros, ubicado en la avenida Sánchez Castaño de Carolina. La detención de Sánchez Álvarez se llevó a cabo a las 7:13 de la mañana en la urbanización Jardines de Country Club en Carolina, tras una orden emitida por el juez Orlando Puldón Gómez del Tribunal de Carolina. La acusada no logró pagar la fianza de $50,000 y fue ingresada en la cárcel de mujeres de Bayamón. La operación fue realizada por la agente Nitza Acevedo Carreras, bajo la supervisión del sargento Edwin Soto Rosa,
ambos pertenecientes a la División de Arrestos Especiales de Carolina. Ni los sacerdotes se salvan. Se sigue investigando el caso. Detienen a 2 hombres con drogas y armas automáticas en residencial de Carolina. El Tribunal de Carolina radicó cargos criminales contra 2 hombres arrestados el pasado 12 de septiembre en medio de un allanamiento llevado a cabo en el edificio 7 de Residencial Santa Catalina en Carolina. Los acusados responden a los nombres de Luis Manuel Camacho Lugo, de 47 años, y Miguel Lagos Centeno, de 40. Enfrentan cargos por violación a la ley de sustancias controladas. Durante el operativo, las autoridades confiscaron 15 bolsas de marihuana, 12 envases con marihuana, 37 cápsulas de crack, 29 pastillas, parafernalia, 2 armas automáticas y $272 en efectivo. El caso fue consultado con la fiscal Ana Cruz Oliver, quien procedió a radicar los cargos a cada uno de los detenidos por posesión y distribución de sustancias controladas. Además, el dinero confiscado fue presentado como evidencia en el proceso. El juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Carolina, encontró causa para juicio en todos los cargos y le impuso una fianza de $3,000 a cada uno, la cual fue prestada por un fiador privado, totalizando la suma de $6,000, quedando en libertad estos sujetos. El operativo estuvo a cargo de agentes de la División de Inteligencia de Carolina, quienes llevaron a cabo el allanamiento y la investigación correspondiente. Se sigue investigando el caso. Arrestan a una jovencita por presunto maltrato a una persona de edad avanzada. Agentes del negociado de inteligencia y arrestos y allanamientos del área de Arecibo ejecutaron una orden de arresto contra Valeria Torres García, una joven de 24 años y residente de Manatí. Esta está acusada de maltrato a su abuela, una persona de edad avanzada. Según informó la policía, los hechos ocurrieron el 7 de septiembre en el municipio de Manatí. La orden de arresto fue emitida por la jueza Michelle Camacho Nieves del Tribunal de Arecibo con una fianza de $20,000. Al no poder prestar la fianza, Torres García fue ingresada en la cárcel de Bayamón, donde permanecerá hasta la vista preliminar. El agente Bernabé González Arce, bajo la supervisión del sargento Pedro Ramos Adorno, estuvo a cargo del arresto y la diligencia fue realizada por la jueza Cindia Irizarry Casiano del Tribunal de Arecibo. Vamos a ver si eres tan guapa con las otras confinadas. Abusadorcita. Se sigue investigando el caso. Autoridades excarcelan confinado que figuraba en la lista de los más buscados en Aguadilla, a pesar de que ya estaba en la cárcel. Agentes del negociado de inteligencia y arrestos del área de Aguadilla excarcelaron a Luis González Cruz, de 36 años, quien era considerado como uno de los 10 individuos más buscados de la región, quizás debido a un error del sistema o algo, ya que él mismo se encontraba recluido en la cárcel, pero lo estaban buscando afuera. González Cruz, residente de Aguadilla, enfrentaba una orden de arresto con una fianza de $120,000 por múltiples violaciones a la ley de violencia doméstica, incluyendo maltrato, maltrato agravado y amenaza de violencia de género. El detenido fue trasladado ante el juez Rafael Pérez del Tribunal de Santiago, donde se le leyeron los derechos. Al no poder prestar la fianza, el juez ordenó su reingreso en el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo. La vista preliminar del caso ha sido programada para el lunes 23 de septiembre de este año. Esta diligencia estuvo a cargo del agente Rubén Sánchez Hernández, bajo la supervisión del sargento Juan Pérez Hernández, y dirigido por el teniente Edgar Valle Cortés, director de la unidad. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.